Vamos a continuar con una oración para pedir por la predicación. Vamos a ponernos de pie si podemos para orar al Señor. Padre eterno, nos acercamos nuevamente ante ti en esta oración para pedirte, Señor, que tú dirijas este tiempo de exposición de tu palabra, que nos permitas entender las verdades que tienes en el texto bíblico, que nos permitas, por favor, Señor, observar con cuidado, con detenimiento y sobre todo, Señor, que nos permitas realmente escuchar tu voz. Que, Señor, sabemos que tú nos hablas en tu palabra. La Biblia, las Escrituras son tu voz hablándonos. Permítenos tomarlo de esta manera, creerlo de esta manera y abrazarlo de esta manera, que nuestros oídos estén abiertos, Señor, para escuchar tu voz. Tal como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor. Danos un corazón dispuesto a oír y a obedecer lo que sea que oiga, siempre que venga tu palabra. Señor, bendice este tiempo. Dame a mí, por favor, como siervo tuyo, facilidad de palabra, denuedo como tu palabra también lo demanda de quienes predican. Y, Señor, sobre todo fidelidad a lo que está escrito. Pero también, Señor, en los corazones de tu pueblo aquí reunido, provee tú también, Señor, de un corazón abierto, un corazón dispuesto, buscando escuchar tu voz. Por todo esto, Señor, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Hermanos, vamos a iniciar basando esta predicación no en todo el capítulo que acabamos de leer de Lucas 24, sino de hecho solamente en uno de los versículos que están en este capítulo. Se encuentra en el versículo 32. El versículo 32 de Lucas 24 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y eso es todo. Vamos a basar la predicación del día de hoy solamente en ese versículo, pero antes de entrar de lleno al versículo, pues será bueno establecer un poquito el contexto que estaba pasando. Como si ustedes pudieron seguir la lectura, pues lo que estaba pasando es que el Señor Jesús resucitó, y al resucitar Él empieza a presentarse a los discípulos, a diferentes de los discípulos. Primeramente, el Señor Jesús se encuentra con las mujeres, con las mujeres que lo seguían, y aquí en segundo lugar parece que se encuentra con un par de varones que estaban camino a un lugar llamado Emaús, y este par de varones, discípulos de Jesús también, no eran parte de los 12, pero eran seguidores de Jesús. Ellos están yendo hacia este lugar, Emaús, y en el camino hacia allá el Señor Jesús los alcanza y empieza a caminar al lado de ellos y empieza a charlar con ellos. Y el Señor Jesús les dice: ¿Qué es esto de lo que ustedes están hablando? Ellos se asombran y le preguntan a él: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que está sucediendo en Jerusalén? Y él pregunta: ¿y qué está pasando? Y ellos le cuentan acerca, pues, de la muerte del Señor Jesús. Se lo cuentan al Señor Jesús. Pero para este punto, él, de alguna manera, ellos no notan que el Señor Jesús es el Señor Jesús. Sus ojos están cegados. Ellos no pueden darse cuenta que con quien están hablando es el Señor Jesús. Y empiezan a contarles sobre la vida, ministerio y muerte del Señor Jesús. Cuando llegan a cierto punto en Emaús, donde ya se iban a quedar estos dos varones, el Señor Jesús hace como que va a continuar en su camino, y estos varones le dicen a él: quédate con nosotros. Él accede, se queda con ellos. Están posiblemente en el tiempo de la cena y están partiendo el pan. El Señor Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice, y en ese momento estos varones se dan cuenta de que esa persona con quien estuvieron hablando durante todo el camino era el mismo Señor Jesús
que ellos habían visto morir en la cruz. Y finalmente, entonces, después de que ellos se dan cuenta, el Señor Jesús desaparece. No sabemos exactamente cómo, si fue algo así como simplemente desvanecerse, o si rápidamente ellos se distrajeron y él salió corriendo. No sabemos exactamente cómo, pero simplemente sabemos que desaparece, pues. Y dice el texto bíblico entonces, el versículo ya que leímos, después de que ellos reconocieron, es el Señor Jesús, y Él desaparece, ellos se voltean el uno al otro y dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por supuesto que esto lo dicen finalmente como una especie de comprobación, finalmente diciendo, en verdad es Él, y la prueba última de que es Él y que fue Él todo el tiempo, es que cuando Él nos hablaba, cuando Él abría las Escrituras y nos explicaba la Biblia y nos explicaba la palabra y conversaba con nosotros sobre estas cosas, la prueba es que cuando eso sucedía, nuestros corazones ardían. Nuestros corazones ardían. Y por supuesto que esto levanta todo tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo habrá hablado Él? ¿Cómo será que el Señor Jesús habrá hablado con estos varones? Si quizás con mucha emoción, o con mucha autoridad, o con mucha ternura, no lo sabemos, pero hablaba de una manera que los corazones de las personas ardían, que los corazones de estas personas ardían. Y no solo esto, ¿de qué estaba hablando Él? No estaban hablando simplemente de cualquier tema trivial, no estaban hablando de deportes o de entretenimientos, estaban hablando justamente de lo que pasó con el Señor Jesús y cómo esto era cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y al hablar justamente de este tema, de cómo Jesús estaba cumpliendo, ese Jesús que murió en la cruz, al morir ahí cumplía con lo prometido en el Antiguo Testamento, cuando ese tema se tocó y el Señor Jesús lo explicó, la manera en la que lo explicaba y la manera en la que hilaba sus ideas y le hablaba al corazón de estos dos varones, hacía que el corazón de ellos ardiera. Y quizás la tristeza que ellos sentían, porque estaban tristes, desapareció por un momento. Y quizás las lágrimas que estaban a punto de salirles por la muerte del Señor Jesús, las olvidaron por un momento. Porque algo en este varón que hablaba, algo hacía que sus corazones ardieran. Y de todo esto, ¿qué debemos sacar nosotros? Estos solamente son un par de varones, discípulos de Jesús, que finalmente se dan cuenta que están hablando con el Señor Jesús. Pero ¿qué hay en ese texto para nosotros? Creemos que cada una de las palabras de la Biblia están allí por una razón. No hay ni una sola palabra de las Escrituras que sea solamente un dato curioso, un dato ocioso o mera información inútil. Todo está ahí por una razón. Así que, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en ese versículo tan breve y tan sencillo, en donde estos varones se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pues bien, creo que lo que hay en ese versículo para nosotros es esto, que esto va a ser el punto central de nuestra meditación el día de hoy, que los creyentes podemos escuchar la voz de Cristo y nuestros corazones arden cuando lo oímos. Este es el punto central, que los creyentes podemos escuchar la voz de Cristo y nuestros corazones arden cuando lo oímos. Y esta es una enseñanza, una doctrina preciosísima que se encuentra en este texto y que nos llena de esperanza, de consuelo, de valor, de ánimo y de 1,000,000 de cosas. Pero vamos a ver entonces este tema en 4 puntos principales. Vamos a hablar en primer lugar de dónde oír su voz. Este va a ser nuestro primer punto. ¿Dónde oír su voz? En segundo lugar, ¿cómo escuchar su voz? Este va a ser nuestro segundo punto principal. ¿Cómo escuchar su voz? En tercer lugar, ¿por qué arde su voz en nuestros corazones? ¿Por qué arde su voz? Y en último lugar, ¿qué produce en nosotros su voz? ¿Qué produce
en nosotros su voz. Así que vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos puntos. En primer lugar, ¿dónde oír su voz? ¿Dónde oír su voz? El tema, el punto que estamos defendiendo es que los creyentes podemos escuchar la voz de Cristo. Este texto nos enseña que no solamente estos dos varones lo escucharon, sino que los cristianos podemos todavía escucharlo. Pero la cuestión es ¿dónde? ¿Dónde la Biblia nos indica que se puede todavía escuchar la voz de Cristo? Y vamos, obviamente, pues desde lo más obvio, desde lo más evidente, y esto es que la voz de Cristo puede ser escuchada en la lectura de la palabra, en la lectura de la Biblia, al leer la Biblia, vaya. Cuando leemos la Biblia escuchamos la voz de Dios. Escuchamos no solo la voz de Dios, sino la voz de Cristo. A veces tenemos en nuestras Biblias estas secciones en donde están los evangelios y hay palabras en rojitas, palabras rojas. Y es conocido que las palabras rojas en la Biblia usualmente son las palabras de Jesús como tal. Pero teológicamente y estrictamente hablando, toda la Biblia tendría que estar en rojitas, porque de hecho toda la Biblia es palabra de Dios, y no solo palabra de Dios, sino palabra de Cristo. Observemos cómo dice esto en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, o desde el versículo 10 y luego el versículo 11 también. 1 de Pedro 1, 10 y 11 dice esto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, etc. Pero el punto aquí es que los profetas del Antiguo Testamento, dice, los que escribieron el Antiguo Testamento, estaban buscando a Cristo en lo que Cristo dijo. Dice que era el Espíritu, no solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Él es el que estaba hablando en los profetas. Los profetas y sus profecías, el Antiguo Testamento, solemos pensar que vinieron simplemente del Espíritu Santo y hasta el Nuevo Testamento tenemos a Cristo. Solemos pensar esto, pero en realidad la Biblia dice que desde el Antiguo Testamento era el Espíritu de Cristo hablando. Así que toda la Biblia es palabra de Cristo y cualquier parte de la Biblia que leamos podemos creer esto. Estamos escuchando la voz de Cristo. Y por consiguiente, podemos buscar esto mismo que experimentaron los dos en el camino a Emaús. ¿No arde nuestro corazón cuando leemos esta palabra? ¿No arde nuestro corazón cuando leemos este libro sagrado? Más adelante vamos a explicar un poco más de cómo lograr que la lectura de la palabra arda en nuestro corazón. Pero vamos a continuar con este punto de dónde oír su voz. En primer lugar, en la palabra, en la Biblia, al leer la Biblia. Pero también en segundo lugar, muy importante y muy descuidado, podemos escuchar su voz. ¿Dónde? En la predicación formal de la palabra. En la predicación formal de la palabra, la predicación dada por ministros debidamente ordenados. Los ministros de Dios son voceros de Dios y su mensaje, escuchar a los ministros de Dios, es escuchar a Dios. Escuchar a los embajadores de Cristo es escuchar a Cristo. La predicación de la palabra es un lugar, otro lugar donde escuchamos también la voz de Cristo. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 dice esto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que dice. Dios ruega por medio de nosotros. Dios clama por medio de nosotros. Es nuestra voz, sí, pero quien hace el llamado, quien está hablando, en realidad es Dios. Él habla por medio de nosotros. Y es por eso también que en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo agradece que los tesalonicenses reciben su palabra, la palabra del apóstol, como palabra de Dios. Vean cómo dice ahí, 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios.
¿no? ¿Cómo recibieron los tesalonicenses las palabras de los apóstoles? No como palabras de hombres, sino como palabra de Dios, porque los ministros de Cristo, cuando hablan en nombre de Cristo, al escucharlos, al oírlos, podemos creer esto: oímos a Cristo, escuchamos a Cristo. Siguiente, ¿dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde escuchamos la voz de Cristo? Escuchamos la voz de Cristo también en un lugar menos sospechado, y es en la conversación espiritual. En la conversación espiritual también. Cuando estamos con otros hermanos, nos sentamos, o incluso parados, no importa, nos juntamos, vaya, y estamos hablando sobre las verdades de Dios, sobre Cristo. Ahí escuchamos la voz de Cristo. Es justo eso el punto de Colosenses 3:16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿no? Así que cuando hablamos entre nosotros y nos estamos exhortando los unos a los otros y animándonos los unos a nosotros y enseñándonos, tiene que ser con la palabra de Cristo morando en nosotros. Y en ese sentido, incluso cuando yo estoy hablando con cualquiera de ustedes o ustedes con otros hermanos y Cristo domina la conversación, una conversación simplemente quizás de sobremesa, pero Cristo domina la conversación, de alguna manera, de repente en comentarios, en palabras, escuchamos a nuestro hermano y podemos escuchar: Cristo me está hablando. Cristo me está hablando por medio de mi hermano que me está enseñando, me está exhortando, me está animando. Cristo me está hablando y podemos creerlo, porque la palabra nos manda que sea así. Pero por último, nuevamente en un lugar poco sospechado, ¿dónde oímos su voz? Bueno, lo oímos en las sugerencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. En las sugerencias del Espíritu Santo. Y yo sé que este es un punto que tal vez es muy descuidado en la fe, en los creyentes que adhieren a la fe reformada, pero es importante. Isaías 30:21. Isaías 30:21 dice esto: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y este texto en Isaías nos está diciendo que en nuestro caminar, en nuestra vida, dice que vas a oír una palabra que te va a decir: es por aquí, no es por allá, es por aquí, no es por allá. Y este es el Espíritu Santo. Y no estamos hablando obviamente de una voz que tú escuchas con tus oídos. No se abre el cielo, desciende una luz y Dios hace escuchar su voz. No es de esta manera. No es un encuentro místico tampoco con el Espíritu Santo. Pero sí es algo en ti, que si tú eres de Cristo, que si tú eres de Dios, tú sabes, y a veces lo has experimentado y has escuchado, no de forma audible, pero algo que te dice: esto no es. Esto sí es, ve por aquí, no vayas por allá. No se oye en los oídos, pero el Espíritu Santo nos dirige. Esto se da de diferentes maneras, como por ejemplo cuando estamos lejos de Dios. Los hijos que quizás especialmente crecen en un contexto cristiano y memorizan versículos bíblicos, y al crecer se alejan de Dios, y de repente Dios trae a su mente versículos para exhortarlos. Cristo les está hablando. Cristo los está llamando. Pero no solo eso. También cuando en nuestra vida cotidiana estamos haciendo cualquier cosa y algo nos dice, algo en nuestra mente, en nuestro corazón nos indica: creo que debería orar por esa persona que está ahí. Creo que debería decirle: vamos a orar. Cuando tenemos ese tipo de impulso, de movimiento, de sugerencia en nuestra mente, podemos creerlo. Si está conforme a la palabra de Dios, viene de Dios. Viene de Dios. Y nunca es bueno ignorar esos impulsos, esas palabras que vienen de Dios. Si de repente alguien nos está contando un problema y algo nos dice: ora por él, dile: ¿puedo orar por ti aquí? Haz caso. Esa es la palabra de Cristo hablándote por medio de su Espíritu Santo. Cristo nos habla al leer su palabra, al escuchar la predicación de su palabra,
en la conversación con otros hermanos y en las sugerencias del Espíritu Santo en nuestras vidas cotidianas? Por supuesto que sí. Pero a pesar de que esto es un hecho, puede ser que a veces tratemos de ser diligentes y tratemos de leer la palabra y tratemos de escuchar predicación y de conversar con otros y de alguna manera no escuchamos la voz de Cristo. Y estamos allí leyendo la Biblia y al leerla no escuchamos la voz de Cristo. Solamente es pasar la mirada por las letras y al escuchar la predicación del pastor, predicador, quien sea, estamos allí y el sonido entra por las orejas, pero no escuchamos la voz de Cristo. Y salimos de ahí quizás emocionados por algún dato interesante, quizás aprendiendo alguna doctrina nueva, pero no escuchamos la voz de Cristo. No escuchamos su voz. ¿Por qué? Porque no salimos diciendo mi corazón ardió, mi corazón ardía. ¿Cómo escuchar su voz entonces? Escucharla y que nuestro corazón arda. ¿Qué se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo podemos experimentar lo mismo que estos dos en camino a Emaús, que escucharon a Cristo y decían, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? ¿Qué se necesita? La Biblia nos da varias cosas que son razones por las cuales llegamos a escuchar realmente su voz, y al mismo tiempo, si no tenemos estas cosas, son razones por las cuales no estamos escuchándolo. Y una de las primeras es muy básica, muy sencilla, es por medio de la fe. La fe. ¿Cómo escuchar su voz? Por medio de la fe. Dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y notemos eso, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos escucharon la palabra, el sonido entró por sus orejas, claro que sí, pero no lo aprovecharon. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y entonces qué es esto? Bueno, quiero ponerlo de esta manera. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando tú estás ante la palabra y la abres, ya sea por la mañana o por la noche, no sé cuándo tengas tu tiempo de devoción secreta, la abres y lees, se requiere esto, que tú creas, que tengas fe y que tú creas que Cristo te puede hablar, que Cristo te va a hablar en su palabra, que vas a encontrarte con el Señor. Que tú no la abras con incredulidad, sino con fe. La fe es indispensable. Y lo mismo cuando estás en el sermón y estás escuchando a la persona que comparte, el pastor, predicador, quien sea, y estás escuchándolo, que por medio de la fe tú digas, oigo una voz de un humano, oigo una voz de un hombre, pero detrás de eso está mi Cristo hablándome. Está mi Señor emitiendo palabras hacia mí. ¿Pero qué se requiere? Fe. Creer y que tú creas realmente Cristo me está hablando por medio de su palabra, cuando la leo, cuando la escucho predicada hacia mí, cuando converso con otras personas, con las sugerencias que el Espíritu Santo me da, realmente es Él, porque si no nos acercamos de esa manera no vamos a oír su palabra y no arderá en nuestros corazones. ¿Cómo escuchar su voz? Por medio de la fe, pero también pidiendo oír. Esto es algo básico. ¿Cómo escuchar su voz? Ya dijimos, una cosa es por medio de la fe, pero también pidiendo oír, pidiendo oír. Esto está por todas partes en la Biblia. El Salmo 119, versículo 18 dice esto: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios nos enseña a pedirle a Él y decirle, Señor, abre mis ojos. Por alguna razón estoy delante de tu palabra y mis ojos están cerrados. Obviamente no mis ojos físicos, pero mis ojos espirituales. Estoy allí y no veo, pero no veo. Abro tu palabra y la leo y la he leído día tras día y no veo nada. No te escucho. No arde mi corazón. ¿Qué necesitas? Pide oír, pide oír. Bien lo dice el Salmo, también Salmo 143, versículo 8. Muy bellamente lo dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Y obviamente que esto nos invita a orar y debemos preguntarnos cuántas veces al leer la palabra, al escuchar la predicada, oramos y decimos: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, habla a mi corazón. La Biblia nos enseña esto. ¿Quieres escuchar su voz? Pide oír. Pero no solo esto. ¿Quieres escuchar su voz? ¿Quieres saber que te está hablando tu buen pastor? Escucha con disposición a obedecer. Eso es muy importante. También lo establece la Biblia. Escucha con disposición a obedecer. Juan 7:17 dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podemos conocer cuando escuchamos algo si la doctrina es de Dios? ¿Cómo podemos discernir y decir: esto proviene de mi Señor? Esto no es una doctrina de hombres, esto proviene de mi Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? Dice el texto: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esa es una llave que Dios nos da. ¿Quieres tú discernir que lo que viene es de Cristo? Entonces, que en tu corazón esté esto, que quieras hacer la voluntad de Dios. Esto pasa muy a menudo. Estas semanas que han pasado, en donde hemos estado yo y mi familia de viaje en diferentes lugares en México, hemos estado hablando del tema de los 10 mandamientos. Y a veces es doloroso predicar de algún mandamiento. Y la gente está ahí, y la gente escucha, y terminamos de tener el tiempo del mandamiento, y al estar en el momento de convivencia, notar cómo las personas, no todas, pero en ocasiones, como que no escucharon nada. Estuvieron ahí, yo vi que escuchaban, yo vi que anotaban, pero comienzan a hacer justamente lo que dijimos que no se debía hacer. Se requiere que cuando escuchemos la palabra de Dios tengamos esa disposición. Quiero escuchar y lo que se diga lo quiero hacer. Y que cuando escuchemos cualquier cosa que se nos diga de la palabra de Dios, fundamentado bien en la palabra de Dios, pues tengamos eso en nuestra voluntad. Quiero hacerlo, voy a hacerlo. Cuando acabe esto, mi vida va a empezar a hacer esto. Lo dice aquí el Señor Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios, Él conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Quieres conocer si es de Dios? Pon eso en tu corazón, hacer la voluntad de Dios. Y tal vez también por eso no has escuchado la voz de Cristo en la lectura de la palabra, en la predicación, porque solo lees por leer, porque solo pasas la mirada sobre las letras, porque no quieres realmente hacer la voluntad de Dios. Tal vez por eso no has escuchado su voz, no ha ardido tu corazón. Pero pasemos a nuestro siguiente punto. ¿Por qué arde su voz en nuestros corazones? Vamos a algo más positivo y algo precioso entonces. ¿Por qué arde su voz en nuestros corazones? Hay varias razones. La primera pues es la que se establece allí en Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Por qué arde? Bueno, muchas cosas pueden significar que el corazón nuestro arde cuando escuchamos su voz, pero una que debe ser básica, que debe ser innegable, es que Él habla de una forma apasionada. No podemos pensar que fuera distinto. Cuando Jesús estaba hablando con estos dos que caminaban hacia Emaús, seguramente Él estaba hablando de una forma apasionada de las verdades de la Biblia, de una forma que comunicaba que era algo que a Él le apasionaba, le emocionaba, y entonces contagiaba esa emoción y los corazones de los hombres se encendían. Y esto es entonces especial para cualquiera de nosotros que tenga un corazón frío. Si las palabras del Señor Jesús arden en nuestros corazones, esto es el remedio para los corazones fríos. Y si tu corazón está frío, y tal vez eres cristiano, y sabes que eres salvo, y tal vez no, pero sabes que tu corazón por alguna razón está frío, ve y escucha su voz. Su voz hace arder el corazón. Su voz derrite el hielo
de tu corazón. Pero la Biblia nos da otras descripciones de su voz que terminan siendo también sumamente edificantes, útiles. ¿Por qué arde su voz en nuestros corazones? Porque es apasionada, una voz apasionada que derrite el frío de nuestros corazones, pero también porque es una voz tierna, una voz tierna. Veamos, por ejemplo, lo que dice en Isaías 42, versículos 2 y 3. Y este texto habla del Señor Jesús y dice esto: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y el texto entonces enfatiza esto. El Señor Jesús en su ministerio, Él dice esto: Él no gritará, no alzará su voz. Yo sé que a veces tenemos este tipo de predicadores en los púlpitos que están en el púlpito y están grite y grite todo el rato, toda la predicación gritando. Pero algo muy bonito que se dice Jesús es esto: no gritará, no alzará su voz. ¿Cómo entonces hablaba el Señor Jesús? Fíjense en ese versículo que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una caña cascada es pues una caña, una rama de caña que está medio rota, a punto de romperse. Cascada significa eso, que está medio rota, ya nada más un pequeño movimiento y termina de romperse. El pábilo que humeare es un pedazo de madera encendido que está a punto de apagarse. Por eso está humeando, está saliendo humo porque ya se está apagando. Y el énfasis aquí, en cuanto a las palabras de Jesús, es que ¿qué va a hacer Él? Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No va a ser como esas personas, esos predicadores, que un creyente que está débil van contra él y lo cargan más. No, el Señor Jesús no va a hablar de esta manera. El creyente débil, como una caña que un poquito más y se quebranta, dice la Biblia, Él no la quebrará. Un pábilo que está humeando, un palo pues, y está a punto de apagarse, no lo apagará. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Sanará, restaurará. No gritará, no alzará su voz. Su voz es tierna, de modo que cualquier corazón maltratado por 1000 razones en este mundo, por el pecado que hay, el Señor Jesús viene y habla de esta manera. Pero también el Señor Jesús vemos de forma muy clara que habla no solamente de una forma apasionada, no solamente de una forma tierna, sino también de una forma autoritativa, en un buen sentido, una forma autoritativa. Muy claro, dice la Biblia, en Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Así que Jesús enseña de una forma apasionada, habla de una forma apasionada y nuestros corazones fríos arden. Enseña y habla de una forma tierna y los corazones maltratados son restaurados, pero también enseña de una forma autoritativa, en un buen sentido, y los corazones rebeldes son llamados a regresar a Él. Y esto es algo que quizás puede parecer un poco difícil de reconciliar. ¿Cómo puede ser que la voz del Señor Jesucristo sea tierna y al mismo tiempo sea autoritativa? Pero hay una combinación perfecta y hermosa en la voz de nuestro Señor Jesús, que cuando habla, y habla con ternura, y siente su amor, al mismo tiempo no habla de una forma como rebajándose. Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo el Rey, y su voz sigue siendo autoridad, pero al mismo tiempo, cuando te manda y te ordena como un rey, al mismo tiempo sabes que te ama. De alguna manera, no es una orden fría y lejana que la sientes como algo duro. Es una orden, sí, porque Él es rey, pero lo sientes como algo lleno de ternura y misericordia. Y por eso arde su voz cuando Él habla. Es una voz apasionada, tierna, autoritativa, pero también, ¿por qué arde su voz en nuestros corazones? Bueno, es porque es la voz de tu pastor. Juan capítulo 10, versículo 4.
Dice, y cuando he sacado fuera todas las propias, se va delante de ellas. Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este texto habla del Señor Jesús. Las ovejas siguen al Señor Jesús porque conocen su voz. Él es nuestro buen pastor y por eso cuando Él habla, reconocemos su voz y lo seguimos. Conocemos que Él es. Sabes, de alguna manera, cuando lo escuchas en su palabra, cuando lo escuchas en la predicación, de alguna manera, cuando arde tu corazón, sabes, Él es mi Señor y lo sigues, lo reconoces. ¿Por qué arde su voz entonces? Porque su voz es apasionada, tierna, autoritativa. Es la voz de tu pastor. Pero finalmente, por último, ¿qué produce en nosotros su voz? ¿Qué produce en nosotros su voz? Bueno, su voz calienta nuestra frialdad. Por eso el texto dice que arde en nuestros corazones. Su voz calienta la frialdad de nuestros corazones. Y es por esto, si notamos, ¿por qué Dios habría querido dejar en este texto que al escuchar al Señor Jesús, los corazones arden? ¿Por qué? Y la razón más evidente es porque Dios estaba buscando atraernos a Cristo, mostrándonos, si tú lo escuchas, tu corazón arderá. Dios estaba buscando atraernos a Cristo, llevarnos a Él, acercarnos de regreso a Él, diciendo, si tú lo escuchas, tu corazón arderá, tu frialdad se calentará. Ahora esto aplica para dos tipos de personas, tanto para el que es incrédulo como para el que es creyente. Al que es incrédulo, Dios lo llama, mostrándole esto. Tal vez tú sientes frialdad en tu corazón, tal vez hay lejanía con Dios, pero si tú escuchas la voz de este Señor, tu corazón puede arder, puede ser vivificado y puedes regresar a Cristo. Pero también para el creyente, el que ya está en Cristo, podemos estar lejos de Él, podemos estar cayendo consistentemente en algún pecado, aún siendo cristianos. Y con todo entonces el Señor sigue llamándonos y diciéndonos, escucha mi voz, que tu corazón frío se desentuma, se descongele. Escucha mi voz y regresa. De modo que el llamado en este texto es que escuchemos su voz y que dejemos que nuestro corazón arda en nosotros mismos. Donde ya dijimos, en la predicación de la palabra, en la lectura de la Biblia, en la conversación espiritual, en las sugerencias del Espíritu Santo, escuchemos su voz, busquemos escuchar su voz y dejemos que nuestro corazón arda. Él todavía habla y todavía nuestros corazones responden a ello. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias porque hemos visto en este texto el día de hoy cómo tú hablaste a estos dos en el camino a Emaús y sus corazones ardieron dentro de ellos mismos. Y hoy, Señor, estamos aquí buscando escuchar nuevamente tu voz. Tú hablas todavía y tú nos has prometido que hablas en tu palabra y en todos los demás medios que ya hemos mencionado. Pero, Señor, sabemos que si no tenemos fe, si no deseamos ni pedimos oír, si no estamos dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, no escucharemos esa voz. Leeremos sin provecho. Podemos escuchar 1,000,000 de predicaciones sin provecho. Pero, Señor, por favor, permítenos tener fe y creer y ver hacia tu palabra y creer que tú hablas, que tú nos hablas y que nuestro corazón puede arder de amor, de pasión,
de ternura, al escuchar tu voz, la voz de nuestro buen pastor. Por favor, haznos oír tu voz y así haznos volver. Atráenos, Señor, como el buen pastor que cuando habla sus ovejas lo oyen y lo siguen. Haznos oír tu voz y atráenos hacia ti. Ya sea que estemos en Cristo o fuera de Cristo, atráenos hacia ti, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra, como dijimos, no solamente la estemos escuchando por escuchar, sino que tengamos en nuestra voluntad el poner en práctica, el hacer la voluntad, tu voluntad. Y que entonces, Señor, te busquemos de esta manera. Por todo esto, Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo y esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.